Saludos cordiales, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús para todos los amigos y hermanos. Les saluda su hermano y amigo en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús, el Mesías. Recordemos el lema de mi canal de YouTube, Jesús, Verdad Eterna. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. También podemos leer el verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, es una gran bendición la cual el Señor me permite en esta ocasión nuevamente estar con ustedes acá en este nuevo año y poder traerles a usted a través de este medio virtual, cibernético, podemos decir de esta manera, un nuevo análisis bíblico titulado ¿Quiénes vieron descender el Espíritu Santo cuando Jesús fue bautizado? Y esto pues lo dejo a manera de interrogante. Así que un saludo, reitero, a la distancia, a todos aquellos que siguen las enseñanzas que doy aquí a través de este canal, y espero que pues el Señor les continúe bendiciendo grandemente a todos ustedes, a sus familias, en general a todos los hermanos de la Común Fe también. Bueno, y sin más preámbulos, pues damos inicio a este análisis bíblico en el día de hoy. Repito el tema: ¿quiénes vieron descender el Espíritu Santo cuando Jesús fue bautizado? Bueno, este tema lo he traído a raíz de unos interrogantes que me hizo un creyente de la IPUT o Iglesia Pentecostal, el cual se llama Wilson Villegas. Bien, entonces voy a dar aquí lectura a lo que tengo escrito acá y vamos a entrar en materia de lo que es el análisis. En este análisis bíblico voy a demostrar por la misma palabra de Dios el concepto equivocado que tienen muchos al decir que Juan el Bautista fue el único que vio descender al Espíritu Santo de Dios como paloma sobre la persona de Jesús, cuando en aquella ocasión fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. También vamos a analizar otros pequeños detalles que nos menciona aquel relato del bautismo del Señor Jesús para despejar cualquier otra inquietud que pueda surgir de los lectores bíblicos. A través de este análisis bíblico probaré que no solamente Juan el Bautista vio descender al Espíritu Santo, sino que también nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, lo vio descender sobre él en aquel solemne acto después del bautismo o después de ser bautizado por Juan. A continuación voy a postear algunos textos y contextos de las Escrituras para que de esta manera podamos ir analizando y llegar a una conclusión inequívoca de la verdad bíblica. Por otra parte, en este mismo análisis bíblico voy a responder a algunos interrogantes y cuestionamientos hechos por el señor Wilson Villegas, el cual pertenece a la IPUT o Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. La primera pregunta que él me hizo fue la siguiente. A. ¿Quién fue el que vio descender el Espíritu Santo? La segunda pregunta. B. ¿Quién estaba orando cuando descendía el Espíritu Santo? ¿Jesús o Juan el Bautista? Ahora bien, vamos a leer lo que nos dice el escritor Mateo desde el capítulo 3, verso 13 al 17. Mateo capítulo 3, del verso 13 al 17 dice lo siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho diciendo, yo necesito ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Verso 15. Pero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Verso 16. Y Jesús
después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El verso 17. Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, o complacencia, se puede entender esto también. Ahora voy a postear los siguientes textos bíblicos de Marcos, capítulo 1, del verso 3 al 11. ¿Bien? Vamos a dar lectura acá en el libro de el apóstol Marcos. Y dice lo siguiente: Voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. Y Juan andaba vestido de pelos de camello y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado de la correa de sus zapatos. Y yo, a la verdad, os he bautizado con agua, mas él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y tan pronto subió del agua, Juan vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía y reposaba sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Vamos a leer ahora en la versión Septuaginta de Hünemann. Nos dice lo siguiente: Y aconteció en aquellos días que vino Jesús desde Nazaret a Galilea y fue bautizado en el Jordán por Juan, y presto saliendo del agua vio henderse los cielos y el Espíritu como paloma descendiendo sobre él. Y voz hubo de los cielos: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Marcos 1, 9 al 11. Voy a postear este texto de Marcos, el cual hemos leído ahora, lo que es el verso 10 en el interlineal griego, ¿sí? Entonces dice acá: Ahora voy a postear el mismo texto de Marcos capítulo 1, verso 10 en el interlineal griego para mayor comprensión del texto y su contexto. Dice así: Inmediatamente subiendo fuera el agua, vio siendo abierto a los cielos y el Espíritu, tal como paloma descendiendo. Ahí está el texto en el interlineal griego para que ustedes lo puedan leer. En la caja de comentarios voy a dejar posteado todo este bosquejo del estudio o del análisis para que ustedes lo puedan leer en detalle, ¿sí? Bien, continuamos acá la lectura. Ahora bien, voy a postear los siguientes textos bíblicos de Lucas capítulo 3 del verso 21 al 22. Vamos a leerlos. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí también he posteado algunos versículos que son paralelos y voy a leerlos también para que luego vayamos contextualizando todo. Versos paralelos. La Biblia de las Américas. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió.
Nueva Biblia Latinoamericana. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió. Reina Valera Gómez. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Reina Valera 1909. Y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Biblia Jubileo 2000. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Sagradas Escrituras, esta es la versión del Oso, la 1569, dice lo siguiente: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Aquí he posteado el texto de Lucas, capítulo 3, el verso 21, aquí en el interlineal griego también, vamos a leerlo, que dice a la letra lo siguiente. Lucas 3:21. Dice aquí: llegó a ser, pero en el ser sumergido, todo el pueblo también Jesús, habiendo sido sumergido y orando, ser abierto el cielo. Ahí está el texto en el interlineal griego. Voy a postear los últimos textos bíblicos para conclusión del tema. Estos textos bíblicos son Juan capítulo 1 del verso 19 al 34. ¿Sí? Bueno, aquí quiero aclarar algo. ¿Por qué estoy dando lectura a todos estos textos? Porque es necesario leer los contextos, ya que si nosotros hacemos un análisis simplemente de un solo texto, pues esto no tendría realmente el sentido o la profundidad que se requiere para entender el mensaje que se está dando allí. Entonces recordemos algo, amados hermanos, que la Escritura tiene omisión y complemento. Entonces los contextos son el complemento para nosotros entender cualquier tema dentro del marco bíblico. Entonces cuando nosotros aislamos un texto de su contexto, entonces se está perdiendo la verdadera esencia del mensaje, de lo que está diciendo el interlocutor. ¿Sí? Entonces, en este caso, vemos claramente acá que los textos que hemos leído, ¿sí?, son, como decir, Mateo, Marcos, Lucas, son los contextos, o sea, Marcos, ¿sí?, Lucas, son contextos. Y están hablando del mismo evento que sucedió allí cuando nuestro Señor Jesús fue bautizado. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar acá leyendo ahora. A ver qué nos dice el apóstol Juan. ¿Sí? Entonces dice acá, voy a postear los últimos textos bíblicos para conclusión del tema. Estos textos bíblicos son Juan capítulo 1 del verso 19 al 34. Y voy a dar lectura aquí para luego empezar a hacer el análisis y a dar respuesta de los interrogantes ya hechos. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. El Cristo significa el ungido o el Mesías. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz. Sí, eso lo leímos en Marcos también. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, dice, está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado.
Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, aquí es donde Juan presenta al Mesías, al Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice así, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo les dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Eso lo pueden leer ustedes ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1 del verso 19 al 34. Ahora bien, después de haber leído y analizado todos los textos y contextos de las Escrituras, empezaremos a dar respuesta a los interrogantes del señor Wilson Villegas y de otras muchas personas más. Antes de dar respuesta a estos interrogantes y cuestionamientos hechos, analizaremos el verbo ver. Bueno, ¿qué es lo que vamos a analizar acá, amados amigos y hermanos? Es bajo una pregunta que me hace el estimado Wilson Villegas, como les dije, de la IPUT. Y bueno, para que quizás alguien no vaya a decir, bueno, yo estoy haciendo alguna especulación, le estoy agregando a lo que él dijo, le estoy quitando. Para eso tengo aquí las evidencias y espero que pues esto no sea de incomodidad para él, espero que lo entienda, lo hago por cuestiones de que es necesario mostrar las evidencias para que alguien no diga de pronto yo estoy haciendo una especulación, le estoy colocando más de lo que quizás él dijo o no dijo. Entonces para eso pues yo voy a mostrar aquí las evidencias de lo que él dijo en el audio y también dentro del margen de lo que me escribió en el privado escrituralmente. Entonces vamos a escuchar, vamos a leer un poquito de lo que él escribió y también a escuchar un audio para que ustedes escuchen la pregunta que él me hace. Bien, aquí está. Sí. Aquí está la pregunta que él me hace. Dice, quiero que me contestes bíblicamente algo, dice acá. En el bautismo de Jesús, ¿quién oró? Sí, la pregunta que él me hace es que ¿quién oró? ¿Y quién vio descender al Espíritu sobre Jesús? Entonces ahí hay dos preguntas dentro de este párrafo escritural acá. En el chat dice, en el bautismo de Jesús, ¿quién oró? ¿Sí? Cuando ustedes escuchen el audio, ustedes se van a dar cuenta que aquí él lo que me quiere dar a entender aquí, en esta pregunta, podemos decir que es una pregunta capciosa que él me hace para ver qué yo respondo, qué respuesta le doy a él. Pero según tengo entendido, y que creo que no estoy equivocado, ¿sí? Es que él, según en su ponencia, él dice que, o da a entender que el que oraba era Juan el Bautista y no Jesús. También da a entender él que solamente Juan el Bautista fue el que vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús después que fue bautizado. Y luego él me atribuye que yo uso Lucas, dice así, porque creo que usas Lucas 3:21 al 22 para hacer un argumento fuera de todo contexto, dice él. ¿Sí? No, yo no solamente, señor Wilson, no uso Lucas 21:22, sino nótese que estoy usando todos los textos y los contextos con referencia a este evento. Ahora, le invito a leer la Biblia, dice acá, y me expliques con argumentos sólidos quién fue el que oraba y mientras lo hacía, dice, vio descender al Espíritu Santo sobre Jesús. La Biblia dice, ¿quién vio esto? Dice acá él. O sea, él, según eso, él tiene la respuesta. Bueno, vamos a escuchar el audio acá
donde él claramente, pues, un poco sarcástico me dice algunas cosas, pero ahí dentro de eso ratifica sus propias preguntas o las preguntas que me hace a mí. Vamos a escucharlo. Además, yo no he dicho si Jesús no lo vio o si lo vio. Bueno, él dice aquí en el audio, yo no he dicho si Jesús, porque yo le cuestioné eso, yo le dije, hay más que intervinieron allí, o hay alguien más que intervino en esa parte, que no solamente fue Juan, ¿sí? Quien vio descender al Espíritu Santo, sino que hay alguien más ahí, ¿sí? Entonces, a lo cual él me dice, ahora dice, yo no he dicho, o sea, pone como que lo pone en un estado intermedio, donde él dice no afirmar ni la una parte ni la otra, pero luego en el mismo audio termina él eh, reconociendo que él sí dice que quién fue el que lo vio, ¿sí? Entonces notemos ahí que hay ahí una falacia de parte de él y en esta pregunta capciosa que me hace, pues deja ver muchas cosas. Entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado, pero aquí les muestro las evidencias. Vamos a seguir escuchando el audio. Creo que usted ya está igualito a los trinitarios y a muchas personas que uno no dice algo y ustedes insertan de que uno dijo eso solamente por el hecho de uno hacer una pregunta. La Biblia dice quién vio descender el Espíritu sobre Jesús. Bueno, nótese eso. Ahí él dice quién, sí, la Biblia lo dice, claro, pero él pasa por alto otros puntos muy importantes dentro de esta narrativa. Vamos a seguir escuchando. Lo dice a blanco y negro, ¿sí? O en blanco y negro. Entonces yo quiero que usted me diga quién fue. Pero Él lo que da a entender aquí sencillamente en este audio es que, como dice que la escritura lo dice a negro, a blanco y negro, o negro y blanco, bueno, como él lo dice ahí, refiriéndose exactamente o exclusivamente a Juan el Bautista, ¿sí? Pero mi objetivo es probarle algo más ahí. Vamos a seguir escuchando. usted está igual que los trinitarios. Usted lo que sigue es haciendo preguntas. No, amigo. Yo no le hice preguntas para que usted me haga preguntas sobre lo que yo pregunté. Yo lo que quiero es que usted me responda, así como a usted le gusta que le responda, quién fue el que vio descender el Espíritu Santo. Sí, eso es todo lo que yo he preguntado. Yo no pregunté si Jesús lo vio o no lo vio. Notemos ahí la incongruencia, ¿sí? Él dice no. O sea, él deja como que, a ver, para no tener ningún tipo de compromiso, ¿sí? Por si acaso, pues, Wilson, si no se dio cuenta, yo ya he cachado su pregunta capciosa, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo siguiente, vamos a escuchar más. No dije si Jesús lo había visto o no lo había visto. No, yo quiero que usted... Esto de que si Jesús lo vio o no lo vio es muy importante y ahí es donde está el dilema en este caso, ¿sí? Porque ahí hay algo importante que usted ha pasado por alto dentro de todos los textos que estoy leyendo y voy a analizar ahorita. Ahí le voy a responder algo claro y contundente. bíblicamente me responda quién fue el que vio descender el Espíritu sobre Jesús y quién era el que estaba orando cuando sucedió ese evento. ¿Quién fue el que oró y vio ese evento? Bueno, ahí está. Entonces dice, ¿quién fue el que oró y quién fue el que vio ese evento? Bien, vamos entonces a dejar hasta ahí, vamos a continuar con el análisis para dar respuesta a esto. Y luego pues también daremos una respuesta ya como de una forma retórica al resto de personas que quizás van a ver este video y quizás tengan algún interrogante sobre lo que voy a responder acá. Y quizás en algún momento de la vida nadie pues les ha respondido o no han querido de pronto hacerle la pregunta a alguien, pero en esta ocasión pues vamos a responder eso. Entonces, como hemos leído, ya he posteado, ya hemos leído la narrativa que presenta allí el apóstol Juan, ¿sí? No Juan el Bautista, sino Juan el apóstol, acerca de lo que pasó con Juan el Bautista y el evento del bautismo, ¿sí? Vamos a continuar acá, ¿sí?
Entonces, ya hemos escuchado o ya hemos leído y escuchado las preguntas del señor Wilson Villegas, ¿sí? Entonces, bien, allí dentro de lo que es el texto, vamos a leer aquí algo muy importante, dentro del texto de lo que dice aquí en esta parte, vamos a leer acá Lucas 3:21, ¿sí? Vamos a empezar respondiendo por acá. Lucas 3:21. Según él da a entender que el que vio o el que oraba, ¿sí? Y el que vio descender al Espíritu Santo únicamente fue Juan, y que era una señal para Juan, ¿sí? Esto es lo que se dice. Y sí, esto era una señal para Juan, claro que sí, porque o sea, entender, porque ahí dice, le dice el que envía a bautizar a Juan, le dice sobre quien vea descender. Entonces sí era una señal para Juan, pero esto no quiere decir ni exime de ninguna manera de que Jesús o el Señor Jesús no haya visto al Espíritu Santo, porque precisamente este texto acá, ¿sí? Y los textos paralelos que he posteado nos dicen que Jesús vio también al Espíritu Santo. O sea que tanto Juan y Jesús, el Señor Jesús, vio o vieron al Espíritu Santo que descendía. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el señor Wilson no se ha dado cuenta y vamos a leer acá. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, dice acá, ahí está el copulativo que hace la distinción, ¿sí? O la separación. Dice, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, ¿sí? Ahí hay un pronombre demostrativo en tercera persona del singular. Encontramos ahí, dice, sobre él, ¿sí? Se está refiriendo a la persona de Jesús, en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿sí? Entonces vamos a leerlo detalladamente. Dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando. Entonces aquí viene el dilema. Bueno, ¿quién está orando? Porque pareciera que hubiera aquí un margen neutro donde se puede decir, bueno, ¿quién está orando? ¿Juan o Jesús o el pueblo? Bueno, no. Aquí se da a entender claramente es que hay una separación ahí porque dice y, o una distinción, y orando, ¿sí? El cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo. En los textos interlineal que posteé, ustedes pueden ver que ahí también aparece esa distinción, ¿sí? Ahora, en los textos que posteé acá, de los versos paralelos, la Biblia de las Américas dice, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras, dice acá, y mientras él oraba, ¿sí? Aquí está ese pronombre demostrativo. En tercera persona del singular dice, él oraba, el cielo se abrió. ¿Ve? La Nueva Biblia dice acá, latinoamericana, también dice lo mismo, él oraba y el cielo dice, se abrió. ¿Ve? Entonces, en lo que yo puedo entender, y mirando también aquí lo que es el interlineal, que aquí lo tenemos también, ¿sí? Aquí tenemos el interlineal, dice, llegó a ser, pero en el ser sumergido, todo el pueblo, también Jesús, habiendo sido sumergido y orando, ¿sí? Ahí tenemos el copulativo kai del griego, que hace la distinción, ¿sí? O la separación, dice, y orando, dice, ser abierto el cielo. Ahí está claro. Entonces, en lo que yo puedo entender, basándome en estos textos, ¿sí? Es que el que oraba ahí era Jesús. En lo que yo puedo ver. Ahora, me tendría que demostrar lo contrario el señor Wilson Villegas, haciendo otro análisis para que refute esto. Me tendría que demostrar donde diga, a ver, textualmente, que haya un texto, así como por lo menos yo le mostré aquí el interlineal y le mostré varios textos paralelos, y en estos textos hay dos textos que es, por ejemplo, la Biblia de las Américas, la Biblia latinoamericana dice que él, ¿sí? Él, y ese pronombre está dirigido es a la persona de Jesús, este pronombre demostrativo. Entonces, en los otros
textos, pues no aparece el artículo él, sino que y oraba, ¿cierto? Pero aquí ya está definido. Entonces, eso es lo que tiene que presentar el señor Wilson Villegas, evidencias. Entonces, yo le estoy mostrando aquí por medio de la escritura de que el que oraba era Jesús. Ahora, él me dirá, no, pero es que Jesús oraba con los ojos abiertos y no podía estar viendo que descendía el Espíritu mientras oraba. No, los judíos, por si no lo sabía, ellos oran con los ojos abiertos, con su vista hacia lo alto. ¿Sí? Los judíos, los que sabemos, oran con sus ojos abiertos, porque eso es lo que se ha entendido. Y Jesús también, cuando él oraba y daba gracias, levantaba su vista hacia el cielo. ¿Sí? Levantaba su vista y daba gracias. Entonces, bueno, ya esto sería otro tema. ¿Sí? Porque quizás alguien viene a decir, bueno, entonces ¿cómo oraban los judíos? Entonces, bueno, ya sabemos que ya sería otro tema, pero no me quiero meter por allá porque me salgo del tema. Pero estoy mostrando aquí que el que oraba, lo que puedo entender aquí, por medio de la escritura, era Jesús, el Señor Jesús, y no Juan. Ahora bien, aquí tenemos el concepto y definición del verbo o del verbo vio, ¿sí? Dice acá, forma verbal, verbo transitivo, percibir algo con los ojos a través de la luz que reflejaba en los objetos, impacta en ellos, ¿sí? Dice acá, tercera persona del singular, ¿sí? Ella, él, ellos, ustedes, segunda persona del pretérito imperfecto, simple, indicativo de ver o de verse. Aquí está claro lo que es el concepto de definición de el verbo ver, ¿sí? Vio, ahí está. Respuesta a la primera pregunta basada dentro del mismo contexto bíblico y no en alguna suposición personal. Aquí voy a responder. ¿Quién fue el que vio descender el Espíritu Santo? Aquí viene el punto, ¿sí? Claramente, en lo que ya leímos arriba, se puede entender que Jesús oraba y el Espíritu Santo descendía. Entonces, vemos claramente que Jesús también vio al Espíritu Santo descender sobre él, ¿sí? Porque eso está acá, vean. Vamos a leerlo nuevamente para que ustedes lo puedan ver claramente acá, ¿sí? Ve aquí claramente en el texto de Mateo, cuando nosotros leímos el primer texto, vamos a leerlo acá. ¿Sí? Vamos a remitir nuevamente atrás. Vamos a leerlo acá. Veamos lo que dice acá. Mateo 3, verso 13 al 17. Pero vamos a leer el 16. Dice acá, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Nótese eso. Subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Sí? Dice, los cielos le fueron abiertos. Y dice, y vio. Ahí está el verbo ver. ¿Sí? Y vio al Espíritu Santo, o al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía, dice, sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este verso 17 también le voy a dar respuesta ahorita también sobre eso, aunque él no me preguntó nada de esto, pero quiero dejar clarificado todo esto. Entonces claramente dice que, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Sí? Sobre la persona de Jesús. Entonces, esto lo vio tanto Jesús como Juan el Bautista. Y eso es lo que quiero aclararle al señor Wilson Villegas. Él dice que solamente, o da a entender que solamente fue Juan quien oraba y quien vio al Espíritu descender sobre eso. Solamente fue él, no nada más. Nadie más lo vio. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a continuar ahora aquí. Entonces, la respuesta que le estoy dando aquí al señor Wilson Villegas es una respuesta clara y contundente. Entonces dice acá, respuesta a la primera pregunta basada dentro del mismo contexto bíblico y no en alguna suposición personal, repito. ¿Quién fue el que vio descender el Espíritu Santo? Respuesta, ¿sí? Respuesta para usted, señor Wilson Villegas, y para todos aquellos que tienen algún interrogante sobre esto. Juan el Bautista y el Señor Jesús, ¿sí? Aunque era una señal para Juan, claro que sí. Porque usted me va a decir, no, pero es que esta era una señal directamente para Juan. Sí, era para Juan, pero eso no exime de que Jesús haya visto también
esto que sucedió allí con él. Claro que sí, porque la Biblia lo da a entender claramente. Respuesta a la segunda pregunta. Dice acá, punto B. ¿Quién estaba orando cuando descendía el Espíritu Santo? ¿Jesús o Juan el Bautista? Bueno, ¿usted qué respondería, señor Wilson Villegas? Yo sé que usted me va a decir, no, el que estaba orando ahí era Juan el Bautista. No, era Jesús. Porque ya vimos claramente arriba, donde hay un pronombre demostrativo, ¿sí?, que está en un modo indicativo indicando que es la persona de Jesús, ¿sí? Entonces, claramente podemos ver aquí que la respuesta es Jesús, Jesús o Juan el Bautista. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta viene acá. El que oraba era Jesús y no Juan el Bautista, como algunos insinúan o como usted lo insinúa, ¿sí? Ahora bien, vamos a analizar los otros pequeños detalles. De aquí ya respondo su pregunta con Biblia en mano, ¿sí?, mostrando evidencias bíblicas, pragmatismo bíblico. Ahora bien, vamos a analizar los pequeños detalles los otros pequeños detalles, perdón, ¿sí? Ahora bien, vamos a analizar los otros pequeños detalles que acontecieron aquel mismo día que el Señor fue bautizado. Voy a leer nuevamente los pasajes bíblicos que ya he posteado anteriormente del libro de Mateo capítulo 3, versos 16 al 17 en detalle. Dice acá, vamos a leerlo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio. ¿Sí? Ahí está. Y vio. Tenemos el verbo ver. Al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo ¿qué? Contentamiento. Entonces, dice acá, por otra parte, esta declaración de parte de Dios acerca de su Hijo amado se encuentra también registrada en la transfiguración de Jesús. Leamos los contextos bíblicos para mayor comprensión. Bueno, quiero decirle acá a todos que pues ya esta es una pregunta retórica que yo le voy a dar respuesta yo mismo acá, pero obviamente esto va a ser de beneficio para quizás alguien que tenga también este interrogante y no ha sido respondido. Entonces aquí pues lo voy a responder y espero que pues esto le sea de gran ayuda. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿sí? Y hay aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. La pregunta es sencilla, ¿sí? Pero ahorita ya la tengo elaborada, pero vamos a leer ahora otra parte donde también se escucha esta voz, porque esta voz se escuchó, ¿sí? Esta voz se oyó desde el cielo, se emitió desde el cielo, y obviamente pues habían allí receptores que escucharon lo que decía esta voz desde el mismo cielo, que era la voz del Padre Celestial. Vamos a leer Mateo 17, 1 al 5. Después de 6 días Jesús toma a Pedro, a Jacobo y ¿a quién? A Juan. Toma a 3 de sus discípulos. Y los lleva, dice, aparte a un monte alto. Y se transfiguró, dice, delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés, Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro, dijo a Jesús, Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas o tabernáculos, dice acá, para ti uno y para Moisés otro y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió. Escuchen bien acá este punto. Y una voz de la nube. ¿Sí? Nótese que allí en el texto que leímos en Mateo en el bautismo es que dice que el cielo se abrió, ¿sí? Y allí se oye una voz. Aquí dice es que una nube de luz que los cubrió y una voz, dice, de la nube que dijo. ¿Qué fue lo que dijo esta voz? Dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Es precisamente el contexto de lo que ya pasó atrás, ¿sí? Y esto fue algo posterior. Entonces claramente aquí el Padre por segunda vez, esa voz del Padre se escucha acá, la escuchan los 3 discípulos porque no la escucharon todos, porque no estaban todos ahí.
estos tres, Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, fueron los que escucharon esta voz. Dice, este es mi hijo amado. Y recordemos que todo asunto en las escrituras tenía que hacerse y debe hacerse en base a 2 o 3 testigos. Así que allí habían 3 testigos escuchando esta voz, ¿sí? Porque estaba a Jesús, podemos decir que con el Señor Jesús fueron 4. Y estaba también, dice que en la visión estaba Elías. Pero quiero hacer énfasis en las personas, porque Elías obviamente, pues esto es una visión, pero lo que podemos resaltar acá es que estaban estos 3 discípulos, ¿sí? De los 12, habían 3 de los discípulos, ¿sí? Hablando de los discípulos. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí este punto, donde dice que ellos oyeron, ¿sí? Dice, este es mi hijo amado, en el cual tomo contentamiento a él oíd, ¿sí? Notemos que hay 3, o sea que era algo confirmado totalmente, ¿sí? Donde 3 personas o 3 de sus discípulos escucharon la voz. Ahora bien, veamos qué nos dice ahora, esto es Mateo, ¿sí? Esto está en Mateo, pero notemos ahora qué nos dice Marcos precisamente, porque a él le cuentan posteriormente los otros discípulos a él. Dice, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Ahora vamos a leer Lucas, vea lo que nos dice Lucas en contexto, porque estos son los contextos, ¿sí? Textos y contextos. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Ahí está. Ahora, Pedro en su segunda carta, segunda carta, capítulo 1, verso 17, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre